Batman en Boku no Hero Academy, Cat 15, el tablero. El aire en el pozo era denso. El eco de las explosiones anteriores todavía resonaba en las paredes. Bakugo estaba de pie, con la respiración agitada, el brazo izquierdo sangrando y la pierna temblando. Frente a él, el vendado negro ajustaba las cintas de su cuerpo, tensándolas como si fueran cuchillas vivientes. Bakugo lanzó la primera ofensiva, impulsándose con un estallido que partió el suelo en dos. Su mano derecha explotó contra el vendado, pero las vendas absorbieron parte del impacto, disipando la onda. El villano contraatacó. Una venda rápida se clavó en el hombro de Bakugo, arrancándole un grito de dolor. Maldito trapo andante, Bakugo giró el cuerpo, liberando una explosión a quemarropa que lo soltó del agarre. El humo llenó el lugar. Pero el vendado apareció detrás de él, las vendas como látigos enredándose en sus piernas. Bakugo cayó al suelo, apenas logró impulsarse para evitar que lo arrastraran contra una estaca de roca. El vendado lo embistió de nuevo, un puño lleno de vendas golpeó el pecho de Bakugo y lo estampó contra la pared. El héroe escupió sangre, pero sonrió con rabia. Juntó ambas manos y liberó una explosión doble que retumbó como un cañón, arrancando parte del suelo y lanzando al vendado hacia atrás. La onda expansiva le quemó las manos a Bakugo. El vendado terminó incrustado en la pared, sus vendas ardiendo en algunos tramos. Se levantó sin inmutarse, extendiendo más vendas, cada una con cuchillas ocultas. Bakugo apenas se mantenía en pie, pero su mirada brillaba con furia. El aire a su alrededor estaba lleno de chispas y humo. El vendado avanzó de golpe, sus cintas se clavaron como lanzas en el brazo herido de Bakugo, atravesando piel y músculo. El joven gritó, pero no soltó su puño. Con la otra mano, liberó una explosión en la cara del enemigo, chamuscando las vendas y arrancando un olor a carne quemada. El vendado no retrocedió. Lo levantó del suelo con un tirón de las cintas incrustadas en su brazo y lo azotó contra la pared. El impacto quebró roca y sacudió los huesos de Bakugo. Tu sangre, será la señal de que la resistencia de los héroes terminó aquí. Bakugo escupió saliva mezclada con rojo. Se impulsó de nuevo con una explosión en el aire, torciendo las vendas para arrancárselas de la piel, desgarrando su propio brazo. La sangre chorreaba, pero la rabia lo mantenía firme. Si crees que me voy a quedar tirado, no sabes nada de mí. Se lanzó contra él. El vendado le interceptó con múltiples látigos que cortaban el aire. Cada golpe le rajaba la piel, marcando cortes profundos en su torso, piernas y rostro. Bakugo apenas veía entre el sudor y la sangre. Aún así, en medio del vendaval, juntó las manos y concentró una explosión monstruosa a quemarropa. El estallido destrozó parte del cuerpo del vendado, arrancando vendas enteras y dejando a la vista su carne desgarrada. El eco de la explosión hizo vibrar el pozo entero. Pero el vendado no reaccionó. Avanzando tambaleante, con las vendas que quedaban enroscándose de nuevo en su cuerpo. Bakugo cayó de rodillas, respirando como bestia, las manos quemadas y ensangrentadas. Ven, maldito bastardo, voy a volarte en 1000 pedazos aunque me quede sin un brazo. El vendado respondió lanzándose de nuevo, las vendas convertidas en una tormenta afilada que se cerraba sobre él como una guillotina. El combate era un baño de sangre, sin espacio para retroceder. Bakugo intentó impulsarse con su brazo izquierdo, pero el dolor lo hizo perder el equilibrio. Una venda lo atrapó en la pierna, tirando de él con fuerza hacia adelante. El impacto fue brutal. El vendado lo estrelló contra varias rocas y escombros, la carne de su pierna golpeando contra cantos afilados, dejando cortes profundos y moretones negros en segundos. Su respiración se volvió agitada, cada inhalación un punzante recordatorio del daño. El vendado no le dio tregua. Con un movimiento rápido, levantó a Bakugo medio inconsciente, girándolo y azotándolo contra otra pared de escombros, el ruido de huesos chocando resonó en el pozo. La sangre comenzaba a mezclarse con polvo y piedras rotas, salpicando cada superficie cercana. No puedo dejar, gruñó Bakugo entre dientes, intentando liberarse, sus dedos ensangrentados agarrando cualquier fragmento para mantener el equilibrio. El vendado avanzó rápido. Lanzó un puñetazo al rostro de Bakugo, las vendas aún enrolladas en su torso, haciendo que cayera con un golpe que sacudió todo el suelo bajo ellos. Bakugo rodó entre escombros, jadeando, sangrando y con dolor por todo el cuerpo.
Cada músculo le gritaba que se detuviera, pero la rabia y la necesidad de proteger a los demás lo mantenían en pie, apenas. El vendado avanzó, firme, mientras Bakugo luchaba por incorporarse, tambaleante. Miró al frente, pero el vendado ya no estaba. Lo buscó con la mirada, como un animal hambriento. El vendado descendió desde arriba, silencioso hasta el último instante. Su puño estaba envuelto en vendas, enrolladas como látigos rígidos que giraban con fuerza. Impactó directamente sobre Bakugo, el golpe lo estrelló contra el suelo con tal violencia que su cuerpo se incrustó. Fragmentos de roca y polvo levantándose en una nube alrededor. El aire salió de sus pulmones con un grito ahogado. Su cuerpo quedó parcialmente incrustado entre escombros y rocas rotas. El vendado se mantuvo unos metros de distancia, evaluando. Las vendas tensas listas para atacar de nuevo. Bakugo jadeaba, el dolor recorriendo cada músculo y hueso, sus ojos ardiendo de rabia, mezclada con desesperación. Bakugo intentó moverse, pero el peso del golpe lo mantenía parcialmente inmóvil. Cada respiración era un esfuerzo, cada parpadeo un recordatorio de que no podía permitirse un segundo de debilidad. El vendado se colocó frente a él, firme, sus vendas tensas como cables de acero listos para el golpe final. No había emoción en su postura, solo una precisión fría y calculadora, como si todo fuera una ecuación resuelta. Bakugo respiraba con dificultad, su brazo herido temblando, el cuerpo magullado. La resignación comenzaba a asomar en sus ojos. Un contraste con la furia que normalmente lo definía. Esto termina aquí, dijo el vendado, su voz neutral, carente de odio o malicia, como si describiera un hecho inevitable. Bakugo tragó saliva, intentando mantener la postura pese al dolor. Así que, esto es lo que llaman realidad, murmuró, con voz áspera, más para sí que para el otro. No hay escapatoria, ¿verdad? El vendado asintió levemente. No hay ninguna emoción en esto. Solo ejecución. Bakugo cerró los ojos por un instante, respiró hondo y cuando los abrió, su mirada ya no era de rabia, sino de aceptación. Está bien, hazlo entonces. El vendado levantó una venda, mientras el silencio del pozo gigante los envolvía. El polvo suspendido en el aire como un reloj de arena que marcaba los últimos segundos antes del impacto. Pero antes de que cayera. Un rugido ensordecedor resonó desde la oscuridad del pozo. Smash. El vendado apenas alcanzó a girar la cabeza, cuando un fuerte puñetazo le impactó de lleno. El aire retumbó con la fuerza del golpe, una onda expansiva recorrió el subsuelo y levantó polvo y escombros en todas direcciones. El vendado salió disparado como un proyectil a toda velocidad, estrellándose contra las rocas de la pared, incrustándose con violencia, dejando grietas profundas a su alrededor. Bakugo, jadeando en el suelo, giró su cabeza lentamente. Entre la nube de polvo, una silueta avanzaba, con los ojos encendidos de determinación y el cuerpo rodeado de energía que chisporroteaba en cada músculo. Izuku había llegado. Su puño aún humeaba por la fuerza del golpe, y su mirada estaba clavada en Bakugo. No voy a dejar que termines aquí, dijo Izuku, con la voz ronca. Su pecho subía y bajaba con cada respiración pesada. El suelo temblaba bajo sus botas, y aunque estaba agotado, en ese instante parecía indestructible. Bakugo apenas podía moverse. La respiración le raspaba la garganta, cada inhalación era un recordatorio de sus costillas maltratadas. La sangre le manchaba la comisura de los labios, y su brazo izquierdo colgaba casi inútil. Cuando vio a Izuku, su respiración salió más fuerte. ¿Por qué tardaste tanto, Izuku? Su voz salió ronca, más quebrada de lo que habría querido. Izuku se arrodilló a su lado, sin apartar los ojos del vendado que lentamente se reincorporaba a lo lejos, como una bestia que no entendía el concepto de rendirse. «Estás vivo, esa es la prioridad ahora», contestó Izuku, su tono era serio, pero había un temblor sutil en su voz. Era miedo disfrazado de firmeza. Bakugo soltó una risa seca, ahogada por un gemido de dolor. Gracias, pero no creo que te guste mucho pelear contra ese bastardo. Izuku lo miró entonces, directo a los ojos. Lo sé, pero eso no importa. Dijo Izuku, y sus dedos se crisparon con fuerza. Vine porque no pienso dejarte morir solo. Bakugo apretó los puños, tragándose el nudo que se le formaba en la garganta.
El sudor le escurría por el rostro, y entre la suciedad y la sangre, por un instante se sintió más frágil que nunca. «Eres un terco», murmuró. «Si mueres aquí por mi culpa». «No voy a morir», interrumpió Izuku, con una convicción que resonó como un golpe seco en la oscuridad del pozo. «No aquí. No hoy». El silencio entre ellos fue breve, roto solo por el crujido de las piedras cuando el vendado liberó otra oleada de sus vendas, preparando el siguiente ataque. Izuku se puso de pie frente a Bakugo, el cuerpo cargado de energía, listo para recibir lo que viniera. «Quédate atrás, recupera fuerzas mientras yo lo distraigo», dijo Izuku, con autoridad. Bakugo asintió sin cuestionar. Su cuerpo destrozado le recordó la verdad. Tendría que confiar. El vendado avanzó con pasos pesados, sus vendas arrastrándose como serpientes sobre el suelo, levantando polvo. Su respiración era calmada, casi metódica, como un verdugo que sabe que la ejecución es inevitable. Izuku apretó los dientes y saltó hacia adelante, cargando un Delaware Smash directo al torso de su enemigo. El impacto fue brutal, una onda de aire se expandió por el pozo, pero el vendado apenas retrocedió 2 pasos antes de extender sus vendas y atrapar el brazo de Izuku en un instante. El aire le faltó. Izuku forcejeó, pero el vendado lo estrelló contra una pared de piedra, luego contra el suelo, luego lo alzó y lo lanzó de nuevo como si fuera un muñeco. El dolor le recorrió cada costilla, y cuando intentó reincorporarse, otra venda se enroscó en su cuello, apretando con una fuerza helada y constante. Izuku arañó la venda con desesperación, las venas del cuello hinchándose, la sangre martillando en sus sienes. Su visión comenzaba a nublarse. «Deku», la voz de Bakugo salió entrecortada, llena de frustración. Se apoyaba con un brazo tembloroso en el suelo, intentando incorporarse. Su cuerpo apenas respondía, pero sus ojos, rojos de furia, no se apartaban de la escena. Izuku reunió lo que quedaba de aire en sus pulmones, el pecho ardiéndole. De pronto, su cuerpo explotó en un destello de energía, los músculos tensándose al máximo, un 30% de One for All desatado en un chispazo desesperado. La venda se resquebrajó, la presión en su garganta cedió, e Izuku logró liberarse. Cayó de rodillas, jadeando con el pecho ardiendo. El vendado lo observaba en silencio, como un cazador midiendo a su presa después de un buen zarpazo. Detrás, Bakugo logró arrastrarse unos centímetros, cada movimiento un suplicio, pero la rabia lo empujaba. «No, no te atrevas a caer frente a mí, Deku». Esa chispa en las palabras de Bakugo fue lo que obligó a Izuku a ponerse de pie otra vez, tambaleante pero desafiante. Los puños cerrados y el corazón ardiendo. Izuku escupió sangre al suelo y alzó la mirada, aún con la respiración entrecortada. Había comprendido algo en medio del dolor. Atacar de frente era un suicidio. El vendado no solo era fuerte, sino preciso. Cada movimiento estaba diseñado para quebrar, no para desperdiciar energía. Apretó los dientes y, en lugar de lanzarse directo otra vez, retrocedió un paso. Observó. Los vendajes se movían como extensiones vivas del cuerpo de aquel hombre, pero notó un patrón. Cada vez que lanzaba varias vendas para atrapar, había un ligero retardo antes de recuperarlas del todo. Si busco romper directo, me aplasta, pero si espero el momento justo, puedo forzarlo a abrirse. Izuku comenzó a moverse en círculos, chispas verdes iluminando la oscuridad. El vendado, impasible, lo siguió con la mirada. Luego extendió varias vendas en un látigo rápido, intentando sujetar su pierna. Izuku no esquivó como antes. Esta vez, saltó hacia adelante con un impulso lateral, dejando que la venda casi rozara su tobillo. Y con un flick de Delaware Smash rompió el aire cerca del vendaje, desviándolo con fuerza. El vendado frunció el ceño por primera vez, un gesto mínimo. Izuku sintió como la adrenalina le recorría el cuerpo. Se abalanzó entonces, no para golpear el torso, sino para forzar un intercambio rápido. Amagos, saltos cortos, pisando los mismos escombros para redirigir su impulso. Cada golpe que lanzaba era incompleto, un señuelo, buscando tensar las vendas en diferentes direcciones hasta quebrar la defensa del vendado. Bakugo, todavía en el suelo, lo miraba con los ojos abiertos, apretando los dientes. Está intentando desviar su defensa. Izuku, con cada respiración cortada, repetía en su cabeza. No puedo ser más fuerte que él, pero puedo obligarlo a luchar en mi terreno.
El vendado reaccionó, liberando un nuevo torrente de vendas, esta vez desde ambos brazos. Izuku saltó hacia adelante, directo al alcance de la trampa. Era una jugada suicida, pero era la única forma de poner en práctica su idea. El estallido de vendas se lanzó contra Izuku como una red viva. Por un instante, dos vendajes le alcanzaron el brazo y la cintura, pero justo en el momento de ser jalado, Izuku se impulsó con un Manchester Smash hacia el suelo. El impacto levantó una onda de polvo y destrozó parte de los escombros, forzando a las vendas a tensarse contra la roca en lugar de arrastrarlo de inmediato. El vendado negro intentó liberar la presión, tirando con fuerza. Pero en ese breve segundo de tensión, las mismas vendas quedaron momentáneamente cruzadas y atrapadas entre pedazos de concreto y vigas oxidadas. Izuku aprovechó. Giró su cuerpo, liberando su cintura de una venda con un estallido de aire concentrado en su dedo. Su brazo sangraba, pero estaba libre. Saltó hacia atrás, jadeando, con los ojos clavados en el enemigo. El vendado lo observó sin expresión, soltando lentamente más tiras de tela para reemplazar las bloqueadas. «Eres molesto», dijo con voz calmada, como quien dicta un hecho, no una emoción. Izuku no respondió de inmediato. Sus piernas temblaban por el esfuerzo, pero en su mente ya había logrado lo imposible. Detenerlo, aunque fuera por un par de segundos. Bakugo, desde el suelo, observaba con impotencia. «Vamos, ya lo tienes». Izuku dio un paso al frente, forzando aire a sus pulmones. «No puedo vencerlo de frente, pero si sigo rompiendo su ritmo, entonces, tal vez podamos ganar». El vendado levantó su puño envuelto en múltiples capas de vendas, preparándose para soltarse de su propio atasco con una fuerza bruta descomunal. Izuku lo sabía. Esa apertura parcial no duraría nada. Tenía un instante para decidir si contraatacar con todo, o retroceder. Izuku reunió sus fuerzas y embistió directo, concentrando el aire en el puño. Corrió sin esquivar, con la intención de romper el ritmo del vendado y golpear en el punto que sostuvo las vendas atascadas. Era una jugada arriesgada y honesta, una apuesta a la única ventana que había conseguido abrir. El vendado no retrocedió. En el último instante, como si llevara la respuesta preparada, deslizó una mano por dentro de sus capas de vendas a su costado. Sacó una cuchilla, afilada y negra, oculta como un miembro más de su cuerpo. La hoja cortó el aire con precisión. La navaja cortó el rostro de Izuku. La piel cedió con un sonido húmedo. La sangre le estalló en la comisura del ojo, caliente, con sabor metálico en la lengua. Un hilo rojo le cayó sobre la pestaña y le cegó parcialmente la visión del lado derecho de Izuku. El golpe de la herida desorientó su impulso. Perdió la línea del ataque y cayó en la trampa que había diseñado con su propio empuje. Se tambaleó. La venda que había quedado tensa se recuperó como una serpiente viva, y se enroscó en Izuku con fuerza. Fue un tirón que lo levantó del suelo y lo aplastó contra una roca. El aire salió de sus pulmones en un jadeo ronco, sangre le corría por la mejilla y por la comisura de la boca. La oscuridad asomó en el borde de su visión. Bakugo intentó incorporarse, su cuerpo dolía, pero la rabia le dio un impulso. Se arrastró, soltando explosiones pequeñas para abrir espacio, pero sus manos fallaron cuando quiso impulsarse con fuerza. El vendado aprovechó esa mínima apertura y lanzó una venda en dirección a Bakugo, obligándolo a retroceder y perder el impulso. Izuku escupió sangre, la voz rota al hablar, respirando con dificultad. No era el silencio heroico. Era sorpresa y dolor. Aún así, movió la mandíbula con esfuerzo, fijando los ojos en Bakugo con una mezcla de fuego y resignación. «No me rindo», dijo, la frase cortada por el ardor en la cara. No pedía ayuda, marcaba una decisión. El vendado lo observó con la misma calma obsesiva, como quien verifica el resultado de un experimento. No había júbilo en sus ojos, solo la constatación fría de que su trabajo funcionaba como debía. Bakugo buzó, escupió tierra mezclada con sangre y se obligó a levantarse un poco más. Impulsado por la única cosa que le quedaba, no dejar que Izuku cayera. Intentó preparar una explosión controlada que rompiera el nudo de vendas, pero el dolor en su brazo le recordó los límites del cuerpo en ese momento. El vendado apretó las vendas en Izuku, hasta que la respiración se volvió más corta. Bakugo apretó su puño con todo lo que le quedaba. La palma ardía, la piel desgarrada pedía descanso, pero lo ignoró.
Con un rugido seco, descargó una explosión que iluminó el pozo como un relámpago contenido. El estallido golpeó directo contra las vendas tensadas en Izuku, quemándolas y obligando al vendado a retroceder unos pasos. El humo y el temblor fueron la abertura que Izuku necesitaba. Con un movimiento desesperado, giró el torso, liberándose del agarre que lo oprimía. Cayó de rodillas al suelo, respirando con dificultad, el rostro cubierto de sangre y polvo. Bakugo avanzó de inmediato, extendiéndole una mano brusca. «Levántate», dijo, la voz ronca, con más cansancio que furia. Izuku la tomó sin dudar. Al incorporarse, los dos quedaron de pie, jadeando, con la mirada fija en la silueta oscura del vendado negro que ya tensaba de nuevo sus vendas. «No vuelvas a caer en otra trampa», escupió Bakugo, los ojos encendidos. «Concéntrate», respondió Izuku, limpiándose la sangre del ojo. El vendado avanzó con pasos medidos, su respiración casi imperceptible, como si ni siquiera le costara esfuerzo cargar con tanta violencia. Las vendas se agitaban en el aire, buscando un hueco en la defensa de los héroes. Izuku y Bakugo no esperaron a que él se lanzara. Se miraron un segundo, sin palabras, y atacaron al mismo tiempo. Izuku cargó por el frente, usando ráfagas controladas del One for All para ganar velocidad, moviéndose en zigzag para desorientar al enemigo. El vendado intentó atraparlo, lanzando una ráfaga de vendas como lanzas, pero Bakugo apareció desde un costado, con explosiones rápidas, obligando a las vendas a retroceder. «Te estoy abriendo paso», rugió Bakugo. Izuku aprovechó la distracción. Con un salto se lanzó hacia arriba, preparando un Delaware Smash. El vendado reaccionó, elevando un huracán de vendas afiladas buscando despedazar a Izuku. Pero Bakugo detonó otra explosión justo detrás del vendado, haciéndolo tambalear. El golpe de Izuku impactó de lleno. El vendado rodó por el suelo, aunque de inmediato se reincorporó, moviéndose como si no sintiera dolor. Se movió con rapidez, y un látigo de vendas atrapó el brazo herido de Bakugo, jalándolo con violencia. Izuku embistió, lanzando un fuerte puñetazo a la espalda del vendado, mandándolo contra unos escombros. «No te distraigas. Mantente alejado, yo me encargo del combate cercano», dijo Izuku, apenas recuperando el aliento, pero aún con su tono firme. «Hagamos esto», respondió Bakugo, encendiendo otra explosión en su brazo funcional. Sabía que, el trabajo en equipo es lo único que los podía salvar. Ambos volvieron a colocarse juntos, alternando ataques. Izuku cubría y distraía con golpes precisos, mientras Bakugo castigaba con explosiones rápidas y letales. Cada vez que el vendado intentaba centrarse en uno, el otro lo golpeaba sin piedad. El vendado se puso de pie, la tela manchada de polvo y sangre. Aunque su postura seguía erguida, implacable, su voz salió baja, sin rabia ni desprecio. Solo como quien expone un hecho inevitable. «No entienden. Estoy aquí porque el orden necesita que ustedes caigan. Son solo ruido, obstáculos que deben desaparecer». Izuku respiraba con dificultad, el corte en su rostro escociendo. Intentaba mantener la guardia alta, pero sentía el peso del cansancio. «Obstáculos», murmuró, intentando ganar tiempo. El vendado negro giró levemente la cabeza hacia Bakugo. «Él sabe de lo que hablo. Ustedes se esfuerzan, sangran, pero el plan ya los enteró a todos. Lo único que hacen es retrasar lo inevitable». Bakugo, pese al sudor y la sangre que le recorrían el rostro, no apartó la mirada. Su respiración era pesada, pero sus ojos tenían una firmeza que no mostraba hace mucho. Dio un paso al frente, poniéndose al lado de Izuku, hombro con hombro. «Si crees que vamos a quedarnos tirados aceptando eso, estás peor de lo que pareces». El vendado dio un paso hacia adelante, su sombra cayendo sobre ellos. Esa resistencia que muestran ahora, es lo último que les queda. No importa cuánto griten, cuánto luchen, todo está calculado. Sus heridas ya hablan por ustedes. Su esperanza es un cuerpo que se desangra lentamente. Izuku bajó la mirada un segundo, sintiendo el ardor de la sangre en su rostro, el eco de esas palabras pesando más que el dolor físico. Bakugo, sin apartar la vista del enemigo, se tensó, pero no replicó. Por primera vez en mucho tiempo, estaba escuchando más de lo que gritaba. El vendado continuó, con la misma calma fría. «Van a morir aquí. Y nadie recordará este esfuerzo.
Solo serán 2 más en la lista de los que intentaron y fracasaron. El aire parecía estancarse en esa caverna subterránea. Los ojos de Bakugo brillaron con un fuego distinto, no de ira, sino de desafío silencioso. Izuku tragó saliva. Estás equivocado. Tenemos compañeros que nos respaldan. Allá afuera, arriba de este pozo, nos están esperando. Acabaremos contigo, y ellos nos rescatarán. El vendado negro solo ladeó la cabeza. Aún no lo entiendes. El tablero se está acomodando. En poco tiempo, las piezas cambiarán de sitio. Ambos héroes se miraron un segundo, como si un mal presagio los llenara al mismo tiempo. El peso de la desesperanza empezaba a hundirlos en la oscuridad. En la superficie, la lluvia seguía cayendo con fuerza sobre los héroes. El silencio era abrumador, roto solo por las gotas de lluvia cayendo sobre el suelo. Nejire ajustó la venda en el brazo de Kirishima mientras Tamaki comprimía otra fractura con sus manos firmes. El aire olía a polvo y sangre. Debajo del pozo, el estruendo seguía lejano, como un monstruo que respiraba. Son jóvenes, al igual que nosotros, dijo Nejire, en voz baja. Se están sosteniendo porque no conocen otra cosa, no porque estén bien. Tamaki asintió sin levantar la vista. Bakugo no pide ayuda. Izuku no sabe rendirse. Esa combinación los hace peligrosos, para ellos mismos. Aizawa permaneció en silencio, observando con atención el pozo. Momo, con las manos temblorosas, comprobó el comunicador otra vez. La señal parpadeaba. En la superficie todo parecía una línea tensa a punto de romperse. En ese momento, un silbido agudo cortó el aire. Primero fue solo un matiz extraño. Luego el sonido se hizo sólido, hueco, aproximándose en arco. Tamaki levantó la cabeza y miró el cielo oscuro, las gotas cayendo sobre su frente. Una esfera negra cayó desde arriba, el sonido hueco del objeto cayendo sobre la tierra mojada alertó a los héroes. Y de repente, explotó a unos metros. La onda lanzó polvo y fragmentos por todas partes. El humo se mezcló con el polvo y el aire se volvió ácido. Nejire negó con la cabeza, sus ojos abriéndose con gravedad. No puede ser, nos atacan. El humo de la explosión apenas se había disipado cuando de los árboles comenzaron a descender las figuras blancas. Cuerpos envueltos en vendas blancas, manchadas de sangre. Sin voz ni rostro, cada uno armado con cuchillos, porras eléctricas, lanzadores de cables y pistolas compactas. Su movimiento era exacto, quirúrgico. No eran monstruos. Eran soldados. Nejire reaccionó primero, desplegó un torbellino azul buscando ganar algo de tiempo. Pero otro vendado surgió desde un ángulo ciego y, antes de que ella pudiera impulsarse, el vendado le disparó un arpón con punta electrificada. El arpón se incrustó en su pierna, la electricidad quemándole por dentro. Nejire gritó, y rápidamente cortó el cable del arma. Se arrancó el arpón de su pierna, la sangre chorreaba sin control. Tamaki se apresuró a ayudarla, pero 2 vendados lo atacaron desde puntos ciegos. Otro vendado apareció, su puño envuelto en un guante mecánico que chisporroteaba al contacto. Nejire intentó tomar altura, pero el vendado fue más rápido. Con un movimiento preciso, el vendado dio un fuerte puñetazo que impactó directo en el cuerpo de Nejire. Su estómago se hundió con la presión del golpe, el guante chisporroteando con la fuerza del impacto, lanzándola contra un árbol. Su grito fue breve, ahogado. Nejire. Gritó Tamaki, extendiendo sus tentáculos, blandiendo púas y conchas endurecidas. Bloqueó a uno de los vendados, pero el segundo apareció con velocidad brutal, golpeándolo con una porra eléctrica en el hombro. El choque lo hizo estremecerse, y su brazo se contrajo involuntariamente. El olor a carne quemada llenó el aire. Momo intentaba cubrir a los heridos con un escudo improvisado. De pronto, uno de los vendados giró, y se lanzó sobre ella. Momo se puso en guardia, el vendado giró su cuchillo en dirección a su garganta. Antes de que descendiera, Tamaki lo derribó con un tentáculo, mandándolo unos metros lejos. Nejire se levantó tambaleando, con sangre en su boca. Sus ondas ya no eran fluidas, se cortaban en mitad del trayecto. Tamaki, tenemos que movernos. El vendado del guante mecánico se abalanzó contra Nejire nuevamente, buscando rematarla.
Pero antes de que pudiera asestar un golpe, Aizawa apareció entre la oscuridad, su venda enroscándose en el cuello del vendado. Con un movimiento preciso, el cuello del vendado se partió con un leve clac. Su voz era fría, seca y urgente. Evacúen ya, yo los cubro. Los héroes heridos eran arrastrados como podían, pero el avance era lento. Cada vendado que caía era reemplazado por dos más, armados, organizados, sin gritos ni odio. Eran una marea blanca. La retirada se convirtió en supervivencia. Nejire, con Ryukyu en sus hombros, apenas podía sostener su vuelo. La sangre seguía escurriendo de su pierna. Tamaki con su brazo entumecido, luchaba para no perder el equilibrio cargando a Kirishima. Momo, con la mano sangrante, sostenía un escudo que se agrietaba con cada golpe. Los vendados, silenciosos, empujaban con precisión letal. No buscaban capturar, buscaban quebrar. El rastro de sangre de cada héroe era limpiado por la fuerte lluvia que se mantenía firme sobre la noche. La retirada fue un desastre disfrazado de escape. Los vendados no los persiguieron a ciegas, sino que los fueron empujando, cortando rutas con granadas de humo y proyectiles. Obligaban a los héroes a retroceder en una sola dirección. Cuando al fin lograron perderlos, la sangre y el sudor les impedían ver con claridad. Nejire avanzaba con pasos agitados, su brazo sosteniendo su estómago herido. Con su otro brazo, sostenía a Ryukyu, que descansaba sobre su hombro. Tamaki arrastraba a Kirishima con sus tentáculos. Momo, jadeante, con sus manos ensangrentadas, intentaba mantener el escudo en alto. Aizawa cerraba la marcha, girando la cabeza una y otra vez, buscando a los vendados. Pero ya no había rastro de ellos. No era un alivio, era peor. Habían desaparecido como si nunca hubieran estado allí. El grupo siguió corriendo hasta que la luz artificial de Nejire se apagó, incapaz de sostenerla por más tiempo. Se adentraron en lo más profundo del bosque, era un muro de sombras, ramas que crujían, troncos negros en la penumbra. El aire era frío, húmedo, cargado de la sensación de estar vigilados. Se detuvieron al fin, respirando con dificultad, el corazón golpeando en los oídos. Fue entonces que se dieron cuenta. No sabían dónde estaban. No había rastro del camino, ni del pozo, ni de la ciudad. La señal del comunicador estaba muerta, chisporroteando en un ruido inútil. Los árboles eran todos iguales, altos y silenciosos, y la luna apenas se filtraba entre las copas, dejando franjas pálidas sobre el suelo húmedo. Nos desviaron, murmuró Momo, con la voz quebrada. Nos hicieron correr hacia donde querían. Nejire se dejó caer de rodillas, con la respiración entrecortada, sujetándose su pierna herida. Este lado del bosque no estaba en nuestros planos. Aizawa no respondió de inmediato. Su mirada recorría las sombras, sabiendo lo que todos pensaban pero nadie se atrevía a decir. Habían sido arrastrados como piezas en un tablero. Los vendados no buscaban matarlos en el acto, sino aislarlos. Separarlos del resto. Un crujido de ramas resonó a lo lejos. Luego, silencio absoluto. Cada respiración parecía demasiado fuerte, cada latido una delación para el enemigo invisible. Nadie hablaba, hasta que Momo rompió el silencio, con un murmullo más parecido a un sollozo. Bakugo e Izuku, Endeavor y su equipo. Los dejamos atrás. Los abandonamos. Nejire bajó la mirada, sus labios temblaban, sus manos aún manchadas de sangre. No los dejamos. Ellos eligieron quedarse, para ganar tiempo, pero la voz se le quebró, porque incluso ella sabía lo que eso significaba. Aizawa apretó los dientes, sin querer mirar a ninguno de los presentes. No eligieron nada. Los empujaron. Igual que a nosotros. El silencio volvió a caer, pesado, helado. Tamaki, agotado, apenas logró articular unas palabras. Nos aislaron. Igual que a ellos, los encerraron abajo sin salida. Ryukyu, que hasta ahora había permanecido callada, dejó escapar un suspiro tan profundo que parecía un rugido apagado. Ellos van a morir ahí, solos. Solo es cuestión de tiempo. El peso de la frase cayó sobre todos como un bloque de cemento. Momo se cubrió la boca con ambas manos, luchando contra las lágrimas. Nejire maldijo en silencio, Tamaki cerró los ojos, apretando los dientes como si quisiera arrancarse la ira del pecho.
Aizawa, en cambio, permaneció inmóvil, mirando a la nada. Su rostro era piedra, pero dentro ardía la comprensión más amarga. Habían caído en una estrategia calculada. Los héroes habían sido distribuidos como piezas. Sin apoyo, sin comunicación, sin extracción. No había nadie arriba para ayudarlos. No quieren matarnos rápido, dijo Aizawa, con voz áspera. Quieren arrancarnos todo. La esperanza, primero. La fe entre nosotros, y al final, la vida. Nadie respondió, nadie pudo. El bosque los rodeaba como un ataúd abierto, y en lo profundo de esa oscuridad, cada uno entendió la verdad. No había salvación. Bakugo e Izuku morirían abajo, sin que nadie lo supiera. Endeavor y los demás serían olvidados bajo los escombros. Y Mirio, estaba de camino al subterráneo, solo, y sin ayuda. Y ellos, solos, heridos y perdidos, no tardarían en ser eliminados. El plan había funcionado. El enemigo había arrancado el tablero entero y los héroes ya no eran más que piezas quebradas arrojadas en la oscuridad. Fin del capítulo, gracias por ver.